chicos, hoy traemos un programa muy cargado. Sabéis que la noticia de la semana está siendo los rumores muy insistentes de que Zelensky se está planteando, o que incluso se lo podría haber llegado a comunicar, la destitución del general al mando del ejército ucraniano, del general Zaluzhny, lo cual, bueno, incluso ya no la prensa generalista, la prensa de lo militar, específica de lo militar, y yo escuchando a War on the Rocks, al fundador de War on the Rocks, literalmente decía, ¿me podéis creer o no me podéis creer? Pero yo tengo información muy cercana al asunto, tengo información muy cercana y os puedo decir que Zelensky le habría comunicado a Zaluzhny que, bueno, que quería que dimitiera o bien que lo iba a destituir. Evidentemente esto ha generado un enorme revuelo porque ya no solo es la prensa occidental, la prensa ucraniana también ha hablado de ello. Y vamos a hablar de si esto va a acabar ocurriendo, si ha ocurrido esta tensión, que yo estoy convencido que, vamos, yo no creo que el director de War on the Rocks sea capaz de asentir algo de forma tan contundente, teniendo en cuenta el perfil que tiene Evans. Es porque le ha llegado información muy cercana a la cúpula, o al menos información muy relevante de que eso era así. ¿Y por qué podría haber sido dado esa decisión si es que se va a acabar fraguando porque ha generado tal escándalo que ahora, bueno, parece que quizá no se tome? Ya veremos, ¿no? Desde luego vamos a debatir. Vamos a hablar también de las noticias de las últimas 48 horas de Avdiivka. Avdiivka, a pesar de las enormes bajas que está teniendo Rusia, en cuanto a vehículos son 13-1. Hay que decir que podríamos calificarla de crítica la situación. Y ahora, bueno, compartiré un mensaje que Word Translated ha traducido y ha enviado en su cuenta de Twitter, que bueno, lo he leído gracias a Juan Luis Churilla. Lo vamos a mostrar aquí. Es un mensaje directo de militares que están dentro de Avdiivka. Militares, creo que es a través de un canal de Telegram que lo ha traducido. Y luego hablaremos de la situación en Irán, la situación con China. Hablaremos un poquito, yo no sé si lo ha visto Juan Luis, pero yo literalmente he alucinado con los nuevos prototipos prácticamente Mad Max que están creando de drones, que literalmente lo que son granadas voladoras. Es verdaderamente, me he quedado alucinado viendo ya los últimos prototipos donde la granada es una parte. Han cogido una granada y lo han es una cosa bestial. En fin, la cuestión del Mar Rojo, de los hutíes, etcétera, lo intentaremos hablar también. Intentaremos comprimir el programa para que quepa todo en 2 horas y cuarto. Y nada, vamos a presentar, como siempre, a Juan Luis Chulilla, a Lucas Martín. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, viviendo el no invierno que ha provocado que las cupresáceas, las gramíneas y las hijaputáceas florezcan. No has caído enfermo, ¿no? Como yo, he caído 3 veces enfermo. No, yo estoy con la alergia, disfrutando. Don Lucas Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, yo soy como el Guadiana, que aparezco y desaparezco, pero ya sabéis que llevo una vida un poco ajetreada, vamos a llamarlo, y bueno, aquí con ganas de contar cositas e intentar analizar un poquito lo que está pasando, que aunque parece que está siendo una semana tranquila y no ha pasado nada, pero bueno, ha habido cosas interesantes. Sí, luego hablaremos además de un punto añadido que, bueno, ya veremos si Juan Luis puede y hasta dónde puede leer. En fin, vamos a empezar por el principio. La noticia de la semana en la prensa mundial, diría que mundial, no española ni militar, no, en general, toda la prensa mundial. La veis aquí. Dice, tensión en Ucrania por la destitución del general Zaluzhny. Esto es Euronews, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos ver una noticia de hace 2 días del Washington Post, pero vamos, podría ir hasta la prensa ucraniana, el Kyiv Independent, está en todos los medios.
Aquí el Washington Post, la noticia de anteayer, dice: Ucrania informa a Estados Unidos acerca de la decisión de despedir al general al mando de los ejércitos. Y dice que, bueno, los altos cargos de la Casa Blanca ni apoyaron ni rechazaron la medida de despedir al general o de relevar al general Valery Zaluzhny, afirmando que, bueno, se trataba dentro de las prerrogativas del presidente Vladimir Zelensky. Pero claro, Lucas, yo no sé si al final esto va a ocurrir. No sé si al final, porque esto son noticias de anteayer y podría ser inminente, pero bueno, la noticia venía coleando al menos de hace 8 o 9 días y aún no se ha materializado. De hecho, el escándalo ha sido tan mayúsculo que, bueno, se podrían haber... Hay fuentes que dicen que se han arrepentido y que no lo van a despedir. A mí lo que no me cabe ninguna duda es que tiene que haber algún conflicto grande, gigantesco, entre Zelensky y Zaluzhny para que gente muy cercana o con muy buenos contactos diga que eso estaba sobre la mesa. Entonces yo te querría preguntar, Lucas, ¿cómo es posible que en medio de una guerra existencial Ucrania se plantee destituir al general que para muchos es calificado como el héroe de Ucrania, que tiene una popularidad mayor que Zelensky y que, a diferencia de lo que había ocurrido con Rusia, porque cuando, bueno, Rusia ya sabéis que destituyó o cambió de general al mando varias veces porque las cosas no le estaban yendo nada bien. ¿Cómo interpretas algo así que me parece brutal? ¿Por qué crees que se está dando esta noticia y si tú le das algún tipo de verosimilitud? Hombre, yo evidentemente no me siento con Zelensky y no sé lo que sucede realmente ahí a ciencia cierta, pero lo que es evidente y está claro es que después de 2 años de guerra y después de tanto tiempo, que haya tensiones y roces es lo más normal del mundo. Es decir, ocurre en cualquier grupo humano, en cualquier grupo de trabajo y en gente que están viéndose todos los días y sobre todo bajo una situación de tensión tan brutal, ¿no? Es decir, que ha habido roces, diferencias, discusiones y enfrentamientos, eso por descontado. O sea, eso no lo pone en duda nadie. De ahí a que se haya puesto sobre la mesa su destitución, yo, sinceramente, dudo mucho que nadie, que fuera de un círculo muy cerrado, nadie tenga acceso a esa información o nadie lo sepa a ciencia cierta, ¿vale? Te puede guiar por indicios, te puede guiar por sensaciones, pero después, en general, que informe a Estados Unidos, como dice la noticia, podría tener sentido una decisión de ese calado, porque Estados Unidos no deja de ser el gran benefactor o el gran proveedor de material, el que mantiene en pie a Ucrania y, evidentemente, tiene que saber quién va a estar dirigiendo las operaciones, ¿no? Pero no obstante, yo creo que en el balance general, por muchas tensiones o discusiones que haya habido, el desempeño de Zaluzhny es bastante positivo. Por lo tanto, yo digo, con la información que yo conozco y lo que sé que básicamente lo que vemos todos, no se me ocurre ninguna razón de peso. O sea, no ha habido ninguna derrota en un frente brutal, no ha habido ninguna acción de una pérdida salvaje de hombres por una negligencia en el mando. Por lo tanto, no se me ocurre ninguna razón para destituir a Zaluzhny. Es cierto que sí que se ha comentado en algunos círculos, y el viernes en la radio me lo preguntaron y lo comentaba, que como en teoría debería haber elecciones en Ucrania, que ya veremos si las hay o no las hay, se hablaba de que Zaluzhny tenía ciertas aspiraciones políticas, que en su día, si no me equivoco, ya las tuvo, y podría, digamos, intentar pelear por arrebatar el liderazgo a Zelensky. Hablo en el tema de la hipótesis. Digo cosas que se han comentado por ahí, que tampoco creo que sea el caso, porque dudo mucho que ahora mismo en Ucrania vayan a elecciones. Por lo tanto, no creo que eso sea la razón ni que esté sobre la mesa. Lo comento simplemente porque tengamos todos los datos y veamos todo de lo que se ha hablado. Pero, en resumen, lo que creo
es que hay quizás más de desinformación en esta noticia, de partes quizás interesadas en alimentar esta noticia, porque evidentemente eso crea inquietud en el círculo cercano al poder en Ucrania y a aquellos que le están apoyando. Entonces, yo creo que quizás alguien ha aprovechado ciertas noticias, cierta información sobre algún tipo de desavenencia concreta para lanzar esto y provocar que a lo mejor Salugni piense, ostras, este tío me va a destituir y no me ha dicho nada, o se está moviendo por detrás. ¿Sabes? Alguien está intentando aprovechar la jugada. Esa es mi lectura. ¿Y qué opinas de que esto podría estar... Bueno, yo había oído dos hipótesis de por qué la relación era mala entre Zelensky y Saluzhny. Yo estoy convencido que, independientemente de si va a ser despedido o no, la relación no tiene que ser buena. Estoy convencido. Porque de lo contrario, los medios ucranianos, gente cercana a lo militar, con buenos contactos, no hubieran hablado de esa noticia. Sí que es cierto que lo que comentas es perfectamente posible, que haya mucha desinformación aquí. Pero bueno, hay dos razones que se daban. Una la has nombrado tú, una cuestión de animadversión personal, porque en el futuro Saluzhny podría acabar presentándose a candidato a la presidencia de Ucrania. A mí no me acaba de convencer esa razón. Pero hay otra, y es derivada de la movilización, la ley para movilizar, hacer una movilización de 500.000 soldados ucranianos, una ley que está levantando ampollas en Ucrania, una ley que, bueno, está siendo debatida y que no está poniendo de acuerdo a políticos y a militares, hasta el punto de que Saluzhny estaba bastante enfadado porque había pedido ciertas variaciones en lo que se podía y a quién se podía y cómo se podía realizar esa leva. ¿Tú crees que Saluzhny y Zelensky podrían estar peleados porque Saluzhny literalmente quiere que se haga una leva de 500.000 hombres y que se pongan cortapisas mucho menores a las que se han puesto hasta ahora? ¿Tú crees que la leva, la movilización podría ser la razón del conflicto? El número, o sea, que la razón sea esa o la razón principal del enfrentamiento o del distanciamiento o de los diferentes pareceres sea esa, creo que es bastante acertado o puede ser bastante aproximado. Es decir, todo el mundo sabe y todos los analistas coinciden en que Ucrania, más pronto que tarde, necesita movilizar gente. Lo necesita, igual que lo necesita Rusia. Lo que ocurre es que Rusia está intentando compensar esa pérdida de gente o esa movilización de otra forma. Ucrania está abocada a una movilización que la parte militar la ha pedido. Y se entiende o se cree que la parte política, es decir, Zelensky, se resiste a ello por el coste político, el coste social que puede tener y el coste de imagen, aparte de asumir unas pérdidas bastante altas, que es lo que están teniendo. Entonces, ahí puede estar la tirantez, o eso puede ser, digamos, la base de esta noticia, que la tirantez venga por ahí, que uno esté pidiendo una cosa, los números los desconozco, o sea, no sé si pide 500.000, 300.000 o 100.000, ¿vale? Pero sea lo que sea, lo que es cierto es que Ucrania necesita una movilización, necesita mover gente y por ahora el poder político se resiste a ello por las connotaciones negativas que puede tener para ellos. Eso es evidente. De hecho, fíjate, Lucas, lo que dice Deathbone, que bueno, es uno de los analistas más seguidos en Twitter de lo militar, de la guerra, dice, es un tuit de ayer, dice, creo que Zelensky algunas veces intenta evitar hacer lo que es mejor para Ucrania porque es algo impopular. Un ejemplo de ello es la movilización. Creo que el liderazgo político algunas veces coloca, objetivos que no son realistas en lo militar, lo que acaba costando a Ucrania más de lo que acaba beneficiándole. Pero eso, ese tipo de decisiones del poder político ocurre
todos los países a todos los niveles y en todos los asuntos. Es decir, el momento que el partido o el que está en el poder piense que una decisión va a ser impopular y le va a costar o le puede costar el poder, pues se lo piensa 2 veces o 3 o 4 antes de tomarla. Pues, ¿por qué va a ser Ucrania diferente? No lo va a ser. Se ocurre en todas partes. Juan Luis, ¿tú qué opinas de la noticia de que hay enormes tensiones entre Zelensky y Zaluzhny y que Zaluzhny podría acabar siendo destituido? Bueno, antes de nada, échale un bis a los mensajes privados. Más allá de eso, contar una cuestión para complementar lo que has dicho, Lucas. Vamos a ver, para empezar, hablaría de un cierto paralelismo desde la enorme diferencia. El paralelismo es que cuando hubo fracasos hace un año y más por la parte rusa, hubo destituciones una detrás de otra, pero claro, eran destituciones que se entreveraban con el problema de las severas discrepancias dentro de un régimen autocrático. Recordemos junio del 23, que no se estuvo tan lejos de que parte del generalato ruso estuviera muy, muy cerca de Wagner, de Prigozhin, que en no paz descanse, etc. Entonces, hay una parte que es semejante, porque ahora evidentemente el esfuerzo de guerra no tiene un cariz positivo para Ucrania, pero hay una diferencia esencial, que es un régimen autocrático versus un régimen democrático. Las democracias tienen un superávit de legitimidad que se une al otro superávit de legitimidad, que es la lucha existencial, que es luchar por tu país, por tu gente, por sus haciendas, por tu tierra. Pero, claro, también tiene la cuestión de que se ponen a prueba las voluntades y el alineamiento en la misma dirección de todos los decisores implicados. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Eso solo ocurrió al principio, que hubo una discrepancia que ellos con su larga tradición supieron reconducir, y una vez que ya estuvo toda la máquina en marcha, la cuestión era existencial. Entonces, toda discrepancia severa, al menos públicamente, se aparcó hasta el final de la guerra. A mí me llama la atención, si este es el caso, insisto, pero aquí tampoco podemos olvidar en última instancia el inmenso poder de la desinformación y de la guerra cognitiva rusa una vez que han superado su catástrofe inicial. O sea, si esto finalmente es verdad, si no desinformación, me llamaría la atención porque no lo entendería. Quiero decir, se mire como se mire, es perjudicial porque en un momento en el que el país está verdaderamente mal, primero no entendería que hubiera elecciones. En una situación de catástrofe, las elecciones son un problema. Literalmente, las elecciones son para cuando estamos en una situación normal. Pero en segundo lugar, el mensaje que se transmite a la población ucraniana, que se le está pidiendo un esfuerzo sobrehumano, que se está pidiendo a los padres que pongan en peligro la vida de sus hijos, se está pidiendo un sacrificio sin igual, pues no me acaba de... Tengo que verlo cuando ocurra. Yo entiendo que esto lo vamos a ver a toro pasado que ha ocurrido, porque por más que haya unas responsabilidades últimas en la conducción de las operaciones y que haya momentos de pérdida de confianza, esos momentos nos resultan muy difíciles de casar con una situación de guerra existencial y dentro de ella una etapa difícil de esa guerra existencial, porque no lo olvidemos, que eso ya a nuestra población europea desgraciadamente se olvida en no poca medida, a la norteamericana por completo. Aquí los ucranianos se juegan el futuro de su país. Entonces, esperar y ver. De todas maneras, quería aprovechar para comentar, hay un medio que algunos amigos y yo seguimos con asiduidad porque es uno de los medios recientes ucranianos que tienen publicaciones de muy alto nivel. Se llama, perdón por la pronunciación, Militarny, creo que es algo así, y es mil.in.ua. La versión, tiene versión en inglés, pero en inglés no publican todo lo que publican en ucraniano. Nosotros preferimos leer primero en ucraniano con traductor. Pero bueno, en cualquier caso, tiene una serie de puntos que voy a tratar muy rápidamente porque no vienen a colación con esta crisis, pero sí que es
una continuidad de la serie de publicaciones recientes o de entrevistas que ha dado Zaluzny, que no son de la crisis con el gobierno, con el Ejecutivo, sino de la visión de la conducción de las operaciones y del futuro de la guerra. Que bueno, algunos hablábamos de esto desde hace años, hablábamos del vaciamiento de la línea de contacto del campo de batalla como consecuencia de la proliferación de los efectores baratos y suficientemente eficaces, y desgraciadamente pues no estábamos equivocados. No me doy golpes de pecho porque el futuro es aterrador. O sea, mientras no haya una contramedida que recupere el terreno perdido, ahora mismo leo lo que comenta Zaluzny, dice adicionalmente a mejorar la efectividad de las operaciones de combate, los sistemas no tripulados de todo tipo, terrestres, aéreos, marítimos y otros sistemas tecnológicos avanzados van a ser, son ya capaces de resolver un número de problemas clave en la organización y conducción de las operaciones por parte de las ZSU, de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, muy rápidamente, porque dado que permiten incrementar, atención, el grado de, al loro con el palabra, contactlessness, o sea, de detachment, de separación del contacto humano, se entiende, con las hostilidades, y por lo tanto reducir el nivel de pérdidas debido a lo que permiten estos medios. Es algo, bueno, por más que fuera previsible, ahora mismo gana una preponderancia, importancia y urgencia adicional por un motivo muy sencillo, que es preservar la vida de los combatientes ucranianos. Ahora es más crítico que nunca. También lo que permiten es reducir el grado de participación o el grado de uso o la importancia de los sistemas de armas tradicionales o convencionales en las misiones de combate. Eso que implica que ante una promesa incumplida por parte europea de surtir de la cantidad de efectores, de municiones suficientes, esto, según Zaluzny, está compensando. También asegurar la conducción y el mantenimiento de las operaciones militares con un involvement, una implicación limitada del equipo militar pesado. Entiéndase que de eso ya tenemos un problema de verdad. Subraya también el éxito apabullante, la primera vez en toda la historia moderna que una armada inexistente en la práctica ha derrotado a una de las principales armadas del mundo, solo empleando efectores con base en tierra. Y luego finalmente comento una cuestión que tiene que ver, que tiene un reflejo creciente y preocupante para la Federación Rusa, que es: estos medios permiten ataques por sorpresa y masivos en las infraestructuras críticas del enemigo, sin emplear el uso de misiles, entiéndese, muy caros, o sin poner en riesgo aviación tripulada. Esto lo saco también a colación porque se están incrementando los ataques con drones de muy largo alcance, 1000 kilómetros, incluso un poquito más, a la infraestructura petrolífera rusa, que está a 1000 kilómetros o menos de la frontera con Ucrania y que no es pequeña precisamente. Se habla incluso, aunque eso está por concluir, de nada más y nada menos de al menos un 20% de reducción en el último mes de la exportación a corto plazo del petróleo como consecuencia de los golpes en las distintas refinerías rusas. Esto también nos pone ante el escenario de que una campaña, una etapa crecientemente positiva para las fuerzas rusas empieza a no serlo tanto, pero en cualquier caso, si el propio Zaluzny, que no nos olvidemos, es un militar formado, inicialmente su carrera militar empieza en la Unión Soviética, es un militar que ha estado detrás de la transformación de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero el primero que se tiene que transformar es a sí mismo para alinearse con lo que se espera de unas fuerzas a nivel OTAN. Pero después tienen que reinventar el juego, y donde centra una parte fundamental de su discurso es en los medios no tripulados de todo tipo. Lo que está subrayando es ahora mismo, no sé si el punto central, permítaseme la analogía, algo así como el Schwerpunkt, sin hablar de operaciones en tierra, sino más bien un término, aquí aplicándolo conceptualmente, ¿de dónde estamos ahora mismo? Zaluzny ahora mismo lo que está diciendo es que esto va a marcar la diferencia
en su conjunto, me refiero, los medios no tripulados van a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en los extremos y al menos la resistencia y la continuidad de los combates como mínimo alcanzable. Sí, pero fíjate en algo, Juan Luis. Te acordarás del artículo y luego el ensayo aparejado, que era un ensayo corto de 7-8 páginas, de Zaluzhny, en el que definía la guerra actual de Ucrania como una guerra que estaba prácticamente en un punto muerto. Te acordarás que pedía algún tipo de evolución tecnológica para poder romper ese punto muerto que habían creado los drones. El hecho de que cualquier movimiento ucraniano o ruso ponía en gran desventaja al atacante. Y lo que hemos visto ya objetivamente, independientemente de lo que diga cada cual, porque en fin, podemos ir a 50.000 canales, a 50.000 publicaciones, cada uno vende la burra o lo ve de una forma, pero lo cierto es que objetivamente el frente de batalla desde noviembre de 2022 apenas ha variado. Apenas ha variado. Ha variado casi nada. Varió en los alrededores de Bakhmut, a favor de Rusia, y a favor de Ucrania en el saliente bélico Novosilka y un poquito en Robotine. Es decir, el saldo neto ha sido casi cero en 14 meses. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Juan Luis, teniendo en cuenta que aquel artículo llevó a que, bueno, Zaluzhny fuera desautorizado, Zelensky no estaba de acuerdo en ello. Hay que decir que a Ucrania no le vale por cómo el objetivo, igual que el objetivo ruso, los objetivos de la guerra, yo creo que en estos momentos, no sé lo que puede pasar el año que viene o dentro de 2, no son alcanzables. El objetivo fundamental era bielorrusizar Ucrania. Creo que no es alcanzable. Pero el objetivo ucraniano era recuperarlo todo, incluido Crimea. Con lo cual, si dice tu general al mando de los ejércitos que la guerra está en un punto muerto y llevamos en la práctica, diga lo que diga cualquiera, 14 meses que no han movido las fronteras, ¿tú crees que en el fondo lo que se transpira después de ver estas disensiones internas entre Zelensky y Zaluzhny, y esto es lo que preocuparía en Occidente, es que la guerra no está yendo tan bien para Ucrania como parecía después de los grandes éxitos de 2022? Juan Luis, el micrófono. Decía que yo creo que ahora mismo estamos en una situación de falta de alternativas. Porque ahora mismo diría que los dos contendientes, pero especialmente las fuerzas ucranianas, no tienen otro remedio que seguir y seguir, porque en realidad no hay una forma de encontrar un buen acuerdo o un acuerdo mínimamente aceptable. No, de acuerdo, yo no veo la posibilidad Claro. de que todos estos que piden, no, que se sienten que acabe... Eso no es realista. Perdón. No, claro, pero aquí el problema que yo veo es que ahora mismo ya estamos como estamos. Llorar por la leche derramada tiene los mismos efectos que ha tenido siempre, o sea, ninguno. Algún día sabremos, y será público con precisión, qué es lo que pasó para retrasar las operaciones el año pasado, para tomar las decisiones que se tomaron. Estoy absolutamente convencido de que no fue una estupidez, que fue un cálculo racional y que a lo mejor no había una decisión buena. Porque a lo mejor justo después de la derrota en el frente en Kharkiv por parte de la Federación Rusa, coincidió con una reorganización de sus fuerzas. No olvidemos que al principio no había ni siquiera un mando unificado de la operación militar especial, que había 3 mandos diferentes y estaban además los músicos y estaba el perrito piloto, qué sé yo. Pero bueno, así las cosas, ahora estamos en un momento que hablar de llegar hasta el mar de Azov o el istmo de Crimea o tal, creo que moralmente no es admisible.
porque eso ahora mismo está lejísimos y retomar unas operaciones a un nivel de una mínima entidad supondría unos sacrificios humanos que la República de Ucrania ahora mismo no se puede permitir. Pero claro, ¿qué es lo que se puede permitir? Yo diría que solo una cosa, y es horroroso, o sea, porque si nos lo planteamos desde un punto de vista humano, pedirle a la población que 1 año más de guerra, 2 años más de guerra, suena en abstracto, no diríamos que... A ver, no sé muy bien cómo explicarlo, pero tú pídele a los padres, a los hermanos, a las parejas, que mes tras mes, año tras año, porque ya iríamos para 3 años y más, tengas a tus familiares ahí y que se estén jugando su vida o al menos su integridad física. Es durísimo pedir eso a tu población, pero ¿cuál es la alternativa en realidad? Es que no hay alternativa, porque de lo contrario, Juan Luis, fíjate, y Lucas, yo no sé cómo lo ves. Ucrania, de entrada, no tiene ninguna... es decir, a ver cómo digo esto. No tiene ninguna vía posible, razonable, de acabar esto de forma diplomática, porque no se puede fiar de lo que diga Rusia. Además, los objetivos es expulsar a Rusia de todo el territorio ucraniano, con lo cual eso es algo que no va a firmar Rusia. Yo creo que Rusia va... De hecho, probablemente consideran en estos momentos, y viendo la prensa rusa, etcétera, consideran que la guerra está girando a su favor, o al menos han parado la sangría de 2022. Y claro, mucha gente, se lo escuchaba a Arestovich, que Arestovich estuvo en las negociaciones de abril, creo de marzo y de abril de 2022, decía que se estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo para acabar con la guerra en Turquía, de hecho. Y entonces, claro, si has continuado con la guerra, no firmaste el acuerdo de 2022 y vas a acabar en una posición peor de lo que podías haber acabado en abril de 2022, aunque se hubiera alargado hasta mayo las negociaciones. ¿Cómo lo explicas eso, Lucas? ¿Cómo explicas eso? Yo me tengo que remitir otra vez al artículo que hemos comentado tantas veces aquí, el de una victoria imposible. Es que una vez más se materializa lo que comenté en ese artículo. Esto es una victoria imposible para ambos dos. Para unos y para otros. Y además, con la cosa de que, por circunstancias, nos hemos visto en una situación en la que el frente se ha estabilizado, se ha estancado y salvo sitios muy puntuales, acciones muy puntuales y con muy poca ganancia, pues se mueve adelante o atrás unos cientos de metros, muy pocos kilómetros, en el mejor de los casos, de vez en cuando. Pero vemos que el frente lleva un año que no se mueve prácticamente. Entonces, hemos entrado, aunque no hay a quien no le guste este término o quiera evitarlo, en una guerra de desgaste. Y esta guerra de desgaste, lo que siempre he comentado, no digo, y lo vuelvo a repetir, no digo que sea su paradigma, no digo que esté encantado con lo que está pasando, pero Rusia no está del todo incómoda. Que no puede decir que está encantada ni que está muy cómoda con esto, pero Rusia no está del todo incómoda en esta situación, porque le proporciona una serie de ventajas que no le vienen mal. Y en el que Rusia se sabe o se piensa, se cree a sí misma, que tiene las posibilidades de que esto se desenvuelva o acabe finalizando de una forma que beneficie más a ellos que a Ucrania y a Occidente. Por lo tanto, esto es así. Fíjate, si hasta ahora he entendido bien en qué momento estamos y en qué tipo de conflicto estamos ahora mismo, que lo has sabido leer muy bien otra vez, y qué están haciendo, intentando golpear Rusia lo más en profundidad posible y a su sistema económico. O sea, ¿de qué depende Totalmente. Rusia? Ahora, perdón, De la muy venta de bien, gas y petróleo. ¿Qué muy bien están tomando como traído. objetivos? Sí. ¿Perdón? Decía que muy bien traído, que es cierto que ahora Ucrania está golpeando dentro del territorio ruso, refinerías, etcétera. Claro, claro. Eso es la mayor prueba de que hasta Ucrania ha entendido que esto es una guerra de desgaste. Entonces tiene que ir a Rusia a donde más le duele, donde más daño le puede hacer para aguantar más tiempo la guerra.
¿Y dónde es? En los elementos que le permiten adquirir réditos económicos que después le permiten mantener la guerra. A eso va. ¿Qué ocurre? Que Ucrania realmente, el problema de Ucrania es que depende al 100% de la ayuda externa, tanto militarmente como económicamente. Entonces tiene que golpear a Rusia donde más le duele, y es lo que está haciendo. Y ese es el problema. Por eso Salud hablaba de que necesitaba avances tecnológicos, elementos que le permitieran llevar la guerra al momento que a él le conviene. Es normal. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, te hago la misma pregunta que le había preguntado a Juan Luis. Lucas, ¿tú crees que todo este debate sobre si Salushny va a ser destituido o no, más allá de que acaba ocurriendo o no acaba ocurriendo, toda esta tensión lo que refleja es que la guerra en este momento no va tal como Ucrania pensaba después de los éxitos de 2022? A mí se me hace muy difícil pensar que la situación actual de la guerra es una sorpresa para Ucrania. O vamos a hablar, para el Estado Mayor ucraniano. O sea, dudo que esto sea una sorpresa, porque no son tontos y evidentemente han visto la evolución de todo. Han visto la evolución de la guerra, han visto lo que han recibido, han visto de lo que dispone y evidentemente esto no puede ser una sorpresa para ellos. O sea, esto yo creo que es algo con lo que dentro de sus opciones contaban. Está claro. Y de ahí que desde prácticamente verano estamos viendo esos documentos, esos artículos que publica Saluni pidiendo y dejando caer lo que necesita para seguir avanzando en la guerra. Pero esto una sorpresa no es. El tema de la movilización, que hemos puesto al principio, ese yo creo que es el punto sobre el que pivota la gran desavenencia o la gran distancia entre ambos, en que uno lo está viendo con sus ojos de político y con la visión de político, y otro lo ve desde el punto de vista militar y práctico. O sea, a mí hasta un nivel realmente la política le importa un pimiento. Él piensa que tiene una gente en el frente, que tiene una guerra que luchar y, si es posible, ganar. Y que si quiere ganarla, necesita que el político le dé las herramientas que necesita. Igual que pide a Estados Unidos o Occidente que le sigan suministrando material y material muy específico, pues le pide a su jefe, que es Zelensky, que le proporcione lo que él le puede dar, que es la mano de obra. Es así. Bueno, hay que decir que este tema está generando el tema que comentas de la leva o de la movilización. Está generando enorme tensión en Ucrania. Si leéis los medios ucranianos, por ejemplo, Salushny pidió que se acabara con la prohibición de enviar a presos a la guerra. Además, se está hablando de que se quería, el Estado Mayor ucraniano quería bajar la edad mínima para poder ir al conflicto obligatoriamente, es decir, movilizado, no como voluntario, sino movilizado, porque hay gente más joven que ha ido voluntariamente. Pero creo, si no me falla la memoria, que en estos momentos te pueden movilizar si tienes más de 27 años. Más de 27 años. Quieren bajar la edad de movilización. Y veía, bueno, estaba escuchando un podcast de Evans y Lee, un podcast de War on the Rocks, y decían que un grave problema para los rusos y para los ucranianos es que el frente está lleno de cuarentones e incluso cincuentones, y que la guerra es enormemente exigente en lo físico. Tendría que estar llena de gente de 20 y pico años. Pero claro, eso políticamente, yo entiendo, Lucas, que para el presidente de un país hacer que 300.000 o 400.000 o 500.000, imaginad España, un país un poquito más grande que Ucrania en habitantes, bueno, ahora creo que bastante más por las migraciones. Imaginad que 500.000 veinteañeros y treintañeros son movilizados y que buena parte de ellos tienen riesgo de morir. Claro, Lucas, eso es políticamente como una democracia lo gestiona peor que un régimen autocrático, ¿no? Claro, hombre, evidentemente. Yo ese número tan salvaje, sinceramente, lo veo desmedido, ¿vale? Por cierto, aunque sea a modo de chascarrillo, entre comillas,
cuando me habla de que el frente está lleno de cuarentones y cincuentones, hay un dicho que dice que ten cuidado con los hombres mayores que desempeñan profesiones en las que lo habitual es morir joven. ¿Vale? No sé si entiendes la analogía. Sí, me lo imagino. Me lo imagino lo que quieres decir. Entonces, un tío con 60 años, con 50, trabajando en un negocio en el que lo habitual es con 30 o con 20, pues ese, ojito con ese, ¿eh? Pero bueno, esto deja de ser un pequeño chascarrillo. El tema de la movilización, vuelvo a repetir, es algo que tarde o temprano Ucrania va a tener que afrontar, de un modo u otro. Ese número de 500.000, personalmente pienso que es desmedido, ¿vale? Pero aquí, mira, se está generando una discusión en el chat sobre el tema de la movilización, de las levas y demás. Vamos a ver. En Ucrania, yo dudo mucho que la gente que vivía en Ucrania hasta hace 2 años y poco, tranquilamente, como maestros, como agricultores, como tenderos y tal, que muchos de ellos tuvieran la más mínima intención de ir a la guerra. Jamás. Pero da casualidad de que un descerebrado invade tu país. Entonces, Ucrania, como hemos comentado muchas veces, está en una guerra existencial. Es decir, o lucha o desaparece. Y te ocupa un país con unas intenciones bastante aviesas. Entonces, la gente, cuando la guerra, como ya he comentado aquí, llega a su casa, pues el 90% de la gente tiene muy claro lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. ¿Vale? También es cierto que en una guerra no solamente hace falta gente en el frente, hace falta gente en muchos sitios. Y no todo el mundo, evidentemente, vale para estar en el frente. Pero aquí todo el mundo vale para algo y todos sabemos hacer algo. Y todo el mundo puede arrimar el hombro de una forma u otra. Unos en una fábrica, otros en temas médicos, otros comiendo. Es decir, la gente vale para todo. Y en una guerra como esta es así. Y yo recuerdo creo que fue quizá uno de los primeros programas en los que participé, cuando se hablaba además de que había mucha gente, había muchos ucranianos que estaban huyendo para evitar que los movilizaran en un momento dado. ¿Te acuerdas? Que hubo una época en la que se habló mucho el tema de ucranianos que se marchaban y demás. Y yo dije una frase un poco polémica, pero es como lo pienso. Y como lo pienso así, y yo digo lo que pienso, lo voy a repetir. Y es que yo considero que en una situación como esta, con la que esté viendo Ucrania, y teniendo en cuenta, como he dicho, que se puede ayudar en muchos sitios, no solamente en el frente pegando tiros, yo soy de los que piensan que el que no esté dispuesto a luchar y a morir por la tierra en la que vive, no tiene derecho a vivir en ella. Es decir, yo una persona que está en edad militar, en edad de ser movilizado, y huye del país para no combatir en la guerra, para que no le maten a él, mientras que sus compatriotas están luchando y muriendo, yo a esa persona no la dejo volver al país. Desterrado, ¿no? País. Porque evidentemente ha habido gente que se ahora está jugando todo por los demás de una forma muy generosa. Tú lo vas a disfrutar después de un país libre a costa de la sangre de otros. No tienes derecho a eso. No puedes tener el mismo derecho que uno que se lo ha jugado todo. Ese es mi punto de vista. No se puede ser tan egoísta de decir, no, lucha tú, muere tú o vete tú como doctor al frente, pero después yo me quedo en mi casa o me voy a Estados Unidos, como todo acabe, y vuelvo. No, hijo mío, no. Eso yo creo que es algo que entendemos todos. Lucas, estoy en completo desacuerdo con tu última frase. ¿Con cuál? Que es algo que entendemos todos. No, fíjate, Juan Luis, y yo te lo iba a preguntar, las familias de los jóvenes de 24, 25 años no lo entienden y no quieren que vayan. Espera. Yo no me refiero a las familias ucranianas, yo me refiero a la población española. Como dice, es un término que ha popularizado Jesús Pérez Triana, la sociedad posheroica nuestra occidental. Nuestras sociedades están tan alejadas de la defensa, de la cultura de defensa y hasta me atrevería a decir de la realidad del mundo en el que viven, que no les entra en la cabeza que tengan que sacrificarse por su país. O sea, es algo que se ve en las películas, es algo que se lee en las redes sociales, pero es una realidad para ellos mucho más ajena que los 99 géneros diferentes. Entonces, cuando lo que tú has dicho, Lucas, en el abstracto te daría toda la razón. Es más, pese a todo, yo creo que aun con los problemas que van a tener los ucranianos de movilización y recluta, saben lo que se están jugando. Saben que sus vecinos, su primo Mijailo, su primo Oleg, su primo Sergi, que estaba viviendo en el sur de Zaporizhia o Gerson o en el oeste de Lugansk, que se han quedado sin casa y que se han tenido que salir con lo opuesto a vivir en Kiev o en yo qué sé, en Lviv o
Ivano Francisco, lo que fuera, que ya no tienen casa, que se han quedado sin todo y los que se han quedado allí se han quedado bajo el amo de siempre, más chungo que nunca y cabreado. Ellos lo saben. Lo que no entienden, pero sin embargo, creo que además, y tengo que insistir, como en otros programas, hemos tenido un gran fracaso colectivo y sobre todo un fracaso institucional europeo a la hora de explicar lo que es esto. Mira, a antiguos compañeros míos de la Universidad Hebrea, pues hombre, ya somos todos, o los más jovencitos, muy cuarentones, los de mi edad, cincuentones. Y lo que les toca, yo tengo hijos entre menor de edad y mayor de edad, pero allí, cuando hay una operación militar importante, pues toca ir. Entonces, los hijos de estos compañeros míos, incluso algún amigo, le ha tocado ir a la campaña de Gaza y alguno ya ha muerto. Entonces, que hay que preguntarse por parte de, poniéndonos en el lugar de estos padres, es, oye, ¿y si yo saco a mi hijo de aquí y él no se la juega? Lo que ha dicho Lucas antes, ¿no? De lo que has dicho, Lucas, de qué pasa entonces con el Perdón, derecho con el derecho a tu país. Juan Luis, Solo no una es un cosa, perdóname, Jordi, muy rápido. Allí lo que tiene claro la inmensa mayoría de la población que está en edad militar y que ha recibido formación militar, solo hay una excepción importante que son los Haredim, los ultraortodoxos, y que además es una excepción que va cambiando, saben que no te puedes hackear de la guerra. Que cuando toca, toca, y tu hijo se la juega como el hijo del vecino. Y que si fallece, llorarás. Y llorarás para toda tu vida. Pero que de cara a seguir manteniendo tu país, no te queda otra. Esa gente lleva viviendo así generaciones. Pero nosotros, sin embargo, hemos disfrutado de la paz real, me refiero a décadas, y no nos entra en la cabeza, no ya que nuestros hijos, que nadie se la juegue por su país. Es más, lo que voy a decir va a ser impopular, yo creo, pero es que no hay suficientes, o sea, mejor dicho, hay una parte de la población no anecdótica para la cual su país es una abstracción y hablan de la bandera como un trapo. Yo creo que a la hora de la verdad, y con esto acabo, habría suficientes españoles que a la hora de que cuando la necesidad aprieta y la ocasión llama, acudirían. Pero no tenemos la experiencia personal que tienen estas personas. Yo es que, de verdad, muchas veces me lo planteo, y máximo con lo que lleva ocurriendo desde el 7 de octubre. Si eso pasara, o sea, estando en el lugar de esas personas, ¿yo qué tengo que pensar con mi hijo cuando llega a los 18 años que le toca ir a jugarse la vida? ¿A alguien le puede hacer gracia? ¿A alguien normal? No, evidentemente. O sea, por eso es lo que te decía Lucas, que aquí esa frase que tú has dicho sobre que ahora mismo es algo que se están jugando todos y que todos tienen que tener que poner su parte, eso lo van a entender los ucranianos. Estoy convencido de ello por lo que yo hablo con ucranianos. Pero acá es una frase que hay que explicar, que no se puede entender. Y no, dice un oyente, venga Chulilla, vete al frente con tu familia. Es que verás, mi país es España. Si alguna vez mi país me llama, haré todo lo que pueda. Además, lo que estás diciendo, Juan Luis, no es algo hipotético. No. Si algo hemos visto durante esta guerra de Ucrania es que Zelensky ha pedido y ha sustituido a grupos enormes de gente que eran responsables del reclutamiento en las oficinas, de la corrupción en el reclutamiento, de la gente que estaba abandonando, porque ahora en estos momentos, que alguien me corrija, pero creo que la población masculina entre 18 y 60 años no puede abandonar Ucrania. Y ha habido cruces de la frontera y sistemas ilegales para salir del país. Y ha ocurrido lo mismo en Rusia. Gente que literalmente se ha ido primero a Georgia o se ha ido a otros sitios y desde luego han querido evitar ir a Ucrania. Entonces, siempre hay un porcentaje de gente que se va a preguntar, oye, la guerra va a acabar en algún momento y yo puedo volver cuando esto acabe y ya está. Y que se juegue la vida a otro. Que no deja de ser algo egoísta, Lucas, pero está ocurriendo. Y desde luego había corrupción en el sistema ucraniano. Vamos, no es ningún secreto. Zelensky salió a debatirlo y a decir que se tenía que reformular y que tenían que ser heridos en la guerra los que participaran del reclutamiento.
Ha habido corrupción en ese sentido en Ucrania y la ha habido en Rusia, pero hay una gran diferencia, que Ucrania es el país invadido, y Rusia es el país agresor, y el país que están atacando de una forma infame es Ucrania. Por lo tanto, los que están defendiendo su existencia es Ucrania. Entonces, lo que he dicho antes, hay muchas formas de las cuales se puede ayudar y no todo el mundo vale para todo. Pero evidentemente yo considero que el que huye para no ser movilizado y para no participar en la defensa de su país, esa persona no debería tener el derecho a volver en las mismas condiciones que un señor que ha estado jugándose la vida en el frente, o que ha estado trabajando como médico, o que ha estado en una fábrica de munición fabricando munición de sol a sol. No, no. O sea, tú no puedes disfrutar de lo que han ganado otros a costa de su sangre. No es justo. Esa es mi forma de ver las cosas. Y respecto a toda la gente, el gran problema que tenemos en Europa es que hemos pasado el periodo más largo de paz en nuestra historia. Así es. Y nos hemos creído que la paz es gratis, que la paz no se gana. Y la paz se gana y se mantiene. Y la paz se gana combatiendo por lo general. Y pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles, decenas de miles de jóvenes se alistaron voluntariamente porque consideraban que aquello contra lo que tenían que luchar o aquello que tenían que defender estaba por encima de su seguridad o de su vida. Porque se están jugando el mundo que le iban a dejar a sus hijos. Y hubo miles de jóvenes que se alistaron pues para combatir, en este caso, contra el nazismo. Y pasó igual en la Primera Guerra Mundial. Decenas de miles de jóvenes se alistaron en esa carnicería para defender los ideales de su país, porque pensaban que eso era lo mejor. Ahora, como llevamos tanto tiempo de paz, afortunadamente, esa conciencia la hemos perdido. Pero es que anteriormente, prácticamente cada generación había tenido que pelear una guerra y tenían muy claro cómo se ganaban las cosas. Ese es el problema. Si os parece, vamos a pasar al siguiente tema, la situación en Avdiivka. Voy a colocar un mensaje de Word Translated. Es una de las cuentas pro-ucranianas más conocidas. Esto nos llega vía Juan Luis Chulilla, que había leído el mensaje, yo no lo había leído. Lo que ha hecho Dimitri de Word Translated es coger un canal de Telegram creo que es de una brigada ucraniana que está en Avdiivka, no recuerdo ahora cuál. Y dice lo siguiente, lo voy a traducir, perdón, porque va a ser en tiempo real. Dice, hoy, de acuerdo a mis fuentes en Avdiivka, la situación en la ciudad se está convirtiendo en crítica. Las tropas de asalto rusas, tomando ventaja del tiempo atmosférico nuboso, entiendo que habrá también algún tipo de niebla, porque de lo contrario, no sé, los drones volarán por debajo de las nubes, digo yo, no sé. Y la imposibilidad de reconocimiento aéreo de calidad, estas tropas rusas entraron en la ciudad por el noreste. Y dice, bueno, ellos acabaron sobrepasando a las formaciones de defensa ucranianas y se han atrincherado dentro de los edificios de la ciudad, ya dentro de Avdiivka, por el norte, cuando ya habían entrado por el sur. Ahora mostraremos un mapa. Esto significa que hay... centenares de metros atrás de las líneas logísticas de la arteria de las defensas ucranianas. Hay soldados rusos. Pero la situación aún no es irreversible, no es desesperanzada. Dicen los militares. Hay infantería de reserva con experiencia en lucha urbana. La rotura rusa aún podría ser eliminada. De hecho, el destino de Avdiivka va a ser decidido estos días. Es decir, este mensaje es un mensaje de hoy. Vamos a mostrar la situación en la ciudad. No sé hasta qué punto están actualizados los mapas, porque los mapas son mapas de ayer, la mayor parte de ellos. Este es el Instituto of Study of War.
A ver, lo voy a... Instituto del Estudio de la Guerra, americano, pero el de Deep State es parecido, y los mapas prorrusos son un poquito también... No varían demasiado. Parece ser que la rotura, y lo voy a dibujar para que quede meridianamente claro, la rotura debe haber ocurrido en este punto, aquí. O sea, además vemos en este punto donde también ya habían entrado en la ciudad y se acercaban a la ciudadela. La ciudadela es uno de los pocos puntos de Avdiivka que tiene edificios altos. Más o menos Avdiivka solo tiene edificios altos, salvo excepciones, en esta área aquí. Es la única zona donde hay edificios altos. Además, esta área, de ser controlada, básicamente acabaría dominando la carretera de acceso a Avdiivka. Vemos además que los rusos, si han avanzado y los mapas no están actualizados, teniendo en cuenta esta fuente pro-ucraniana que dice que han entrado dentro de la ciudad y se han atrincherado los rusos, podrían cortar y básicamente aislar o poner en peligro la carretera que va desde Orlivka a Avdiivka y que pasa más o menos por aquí. Lo voy a dibujar. Esta es la carretera. Esta es la carretera. Si la ponen en peligro, evidentemente cortan la forma de pertrecharse de los ucranianos y tendrían que abandonar la ciudad. Entonces, según Dimitri, según Word Translated, según la información que le ha llegado, la situación en Avdiivka es crítica y el destino de la ciudad va a ser decidido en estos días por una rotura, especialmente que ha ocurrido en el noreste de la ciudad, donde he dibujado, y que bueno, hay que decir que hasta ahora estaba costando enormes pérdidas a Rusia, enormes pérdidas. De hecho, han perdido más de 500 blindados, han perdido más de 200 tanques, han perdido más de 200 vehículos de combate de infantería, han perdido 100 vehículos de otros tipos, y ya no hablo de cuántos muertos puede haber habido en la toma de Avdiivka, si hay 10.000, 15.000 o los que sea, no sabemos el número, y también cuántas bajas ucranianas. Lucas, situación en la ciudad, ¿qué te parece? ¿Crees que los rusos van a ser capaces de tomarla? ¿Cómo ves este avance que califica Dimitri que ha ocurrido esta noche? Bueno, yo creo que esto lo que refuerza es lo que hemos comentado hace 2 semanas, lo que comentaba yo, que Rusia tiene claro que este es un objetivo clave y que no va a cejar o va a echar el resto, mejor dicho, para ocupar la ciudad. Lo tienen claro, que ese saliente lo quieren cerrar y están dispuestos a sacrificar lo que sea. Evidentemente, si están dispuestos a sacrificar lo que sea, al final, por puro desgaste, puede ser que lo consigan. Habrá que ver la reacción de Ucrania, si tiene capacidad, que yo creo que la tiene, para mover reservas y para intentar taponar esa entrada. Pero realmente, a pesar de la carnicería para Rusia, de la cantidad de bajas que han tenido, que tú has comentado antes, 13-1, es una auténtica salvajada. Rusia sigue apretando y parece que al final, pues, por constancia, pues, tiene opciones a conseguirlo. Creo que aquí toma especial importancia esa noticia que se comentó esta semana sobre las quejas por parte del ejército ucraniano de la capacidad que tenían de disparos de artillería diarios y la que tenía Rusia. Esa gran diferencia. Es decir, que Ucrania estaban diciendo que estaban teniendo, que podían tenían capacidad para efectuar 2.000 disparos a la artillería, básicamente de 155, unos 2.000 disparos diarios, y que Rusia tenía capacidad para 6.000. 3 veces más. Evidentemente, tiene un impacto en una operación como esta. Por eso Ucrania está sustituyendo, intentando cubrir ese gap o ese vacío con el uso masivo de drones. Sé que Juan es el experto y es el que sabe bastante mejor que yo cómo están utilizándolo. De una forma muy eficaz y terrorífica, por cierto. Pero está claro que esa diferencia en volúmenes de artillería
pues es un problema serio. Aquí quiero recordar que esta semana también todo el mundo, mucha gente ha aplaudido y se ha levantado las manos por ese acuerdo de la Unión Europea de suministrar 50.000 millones en equipo, y han vuelto a hablar de otra vez, que a mí, y con perdón me entró la risa, de otro millón de proyectiles de 155, cuando del millón famoso que se acordó hace un año y pico suministrar, no han llegado ni 300.000. Porque no se pusieron de acuerdo, ni siquiera fuimos capaces, bueno, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo de si iban a fabricar en Europa o se podían comprar fuera. Acordad de la polémica famosa que se suscitó, que ha vuelto a generarse ahora. Y vuelve a haber países que dicen que la munición que se suministra a Ucrania tiene que ser fabricada en Europa. Y otros que dicen que no, que se emplee el dinero para comprar fuera. Al final, ese tipo de discusiones, ese tipo de discrepancias, ¿a qué afectan? A que el material no llega a Ucrania, o llega tarde, o tarda en llegar. Mientras tarda en llegar, pues ocurren cosas como esta de que, por ejemplo. O sea, al final todo tiene un efecto. Y todo tiene un efecto en un punto concreto del frente. Es decir, no hablamos de cosas abstractas. O sea, al final, esa falta de acuerdo genera una falta de munición que acaba en una unidad artillera concreta que está a lo mejor en Avdiivka y que no puede efectuar los disparos necesarios para frenar ese avance ruso, por ejemplo. Entonces, ahí lo dejo. Y una pregunta, desde el punto de vista militar, Lucas, porque la relación de pérdidas de vehículos es 13-1, según Oryx. ¿Vale la pena sacrificar 500 vehículos para, ya veremos si acaba cayendo la ciudad, pero imaginemos que cae, que la toman en febrero o en marzo, que yo creo que es más probable que la tomen que no, pero bueno, independientemente, vamos a asumir que sí, que cae. ¿Vale la pena sacrificar 500 tanques, vehículos de combate de infantería, 15.000 soldados, los que sean, para tomar este saliente? ¿Eso vale la pena? Es que la pregunta correcta, Jordi, es ¿le vale la pena a Rusia eso? Es decir, no es cuestión de que valga o no valga la pena. Claro, no, si yo digo por Rusia. Tú puedes considerar, igual que yo, que es una animalada, pero Rusia ha considerado que a ellos sí les vale la pena perder 500 vehículos o por perder 700 si hace falta. Perder 30.000 hombres o 50.000 si es necesario. Lo tienen claro. Y lo tienen claro porque continúan empujando ahí. Por lo tanto, Rusia considera que sí les vale la pena. Yo, como ya he comentado, creo que a lo que Rusia está jugando es alejar el frente lo máximo que pueda de la ciudad de Donetsk y evitar los bombardeos por parte de Ucrania de la ciudad de Donetsk, dar una cierta linealidad, vamos a llamarlo así, al frente, porque fíjate que si queda Avdiivka, el río, no que vamos con el nombre, que bordea por el suroeste de la ciudad, y va en dirección norte, ¿lo ves o no? Aléjalo un poco. Aléjalo un poquito más. ¿Ves? Ese río que sube hacia la parte que tiene Rusia, ese saliente, quizás están buscando tener ese curso natural de agua como límite del frente. Sería un obstáculo natural sensato sobre el que apoyar tu defensa, ¿vale? Ahí, efectivamente. Tienes el frente, digamos, más lineal, tienes una serie de obstáculos naturales que te permiten establecer posiciones defensivas, y a lo mejor es cuando Rusia empieza a considerar que por ahora esta parte de la guerra, porque para ellos era una parte de la guerra, pues ha tenido, sí, más o menos, efectivamente, ha tenido, digamos, o tiene su fin, porque ha alcanzado lo que pretendían. Y aprovechan para reorganizarse, intentar recuperarse y rearmarse. ¿Vale? Yo creo que esa puede ser porque es donde únicamente Rusia puede cerrar el frente y puede avanzar algo. Entonces eso lo van a aprovechar todo lo que puedan para vender lo demás como hicieron con Bakhmut. Para vender una victoria. Pero luego lo que vimos es que Rusia después de Bakhmut no pudo avanzar a Ivánivsk, que no pudo tomar el siguiente pueblo, entre comillas. Sí, pero lo vendieron como si hubiera sido la toma de la Bastilla, por así decirlo, ¿vale? Entonces, yo creo que los tiros van por lo que te estoy diciendo. Es una victoria que podrían vender, es una forma de dar más linealidad al frente, apoyar la defensa en un obstáculo natural que les favorece y alejar el frente de la ciudad de Donetsk. Con todo eso,
Yo creo que han hecho sus cálculos y les merece la pena esas pérdidas. Porque saben que Juan además, Luis, sí, perdón. Jordi, que creo que es el único punto donde realmente el frente se puede mover un poco. Quizás si lo estabilizan ahí, pueden traer fuerzas para llevarlas a otro sitio donde le interese volver a empezar a apretar ahora. Para mí es que la sensación que me da hoy escuchándote, a lo mejor has querido decir otra cosa, ¿eh? Pero la sensación a mí que me da, Lucas, es que están preparándose los rusos para construir un tipo de frontera a largo plazo que sea sostenible para ellos. Es lo que estoy diciendo, es lo que quiero decir. Es que yo creo, y aunque este avance no significaría eso, pero yo que creo que el objetivo real que se ha marcado Rusia ya, objetivo real y realista, al menos por ahora, es intentar ocupar los oblasts de Donetsk y Lugansk completos. Con eso se darían por contentos por ahora los rusos. Jordi, no se te oye. Perdón, estoy dibujando los oblasts de Donetsk y Lugansk, lo que queda por conquistar a Rusia. Luego hay que decir que según su normativa y según sus aspiraciones directamente expresadas, aspiran también a tomar el resto de los oblasts que parcialmente ocupan Zaporilla aquí, o Zaporozhia, y luego Gerson aquí. Sí, Básicamente pero es lo que intentan. fíjate, Jordi, que he empleado la palabra realista. Yo creo que para el mando ruso, para ellos, lo más realista es piensan que podrían, digamos, llegar a ocupar Lugansk y Donetsk. Eso creo que es a lo máximo que pueden aspirar, siendo realistas. Que mucho que lo consigan, todo, dicho sea de paso. Es decir, ¿Tú ves realista que puedan paso. tomar? ¿Tú ves realista que puedan tomar lo que queda de Donetsk y Lugansk? No, ni mucho No lo ves menos. realista. Y tal y como se está desarrollando la guerra, ni mucho menos. Ahora, sigo diciendo que bajo mi punto de vista nos vamos a 2026. Ah, bueno, eso yo lo tengo, estoy convencido. No sé, estoy convencido. Por lo menos. Otra cosa. Es que no. De hecho, se habla de que 2025 va a ser un año de 2024 va a ser un año de transición para Ucrania. Un año de transición, agarraos. De transición. Juan Luis, 500 vehículos destruidos. Se habla de literalmente 15.000 soldados muertos o bajas en general. Hay diferentes estimaciones que se han hecho. No sabemos cuál es la cifra correcta. Nadie lo sabe. Y el impacto de los drones. Es más, lo que se ha dicho y la razón de Dimitri o que le ha llegado a Dimitri de Word Translated es que han aprovechado, yo no sé hasta qué punto es realista y tú con tu conocimiento de los drones eso te lo crees, han aprovechado una situación de tiempo atmosférico bastante nuboso, entiendo que a lo mejor neblinoso también, para poder avanzar por el norte. ¿Tú cómo ves este avance en teoría que se ha hecho a través de que los drones no pudieran operar de la mejor forma para frenar ese avance? Comparte pantalla, please. Un segundo. Ahí, lo mostramos. ¿Alguien recuerda esta imagen? Fue muy famosa. Cerca de Bilohorivka. Exactamente. ¿No te viene a la cabeza? Porque Esto no fue. Primero no les dejaron pasar y luego destruyeron el puente, los dejaron atrapados y fue como una masacre aquello. Eso fue la masacre del Siversky Donetsk. Eso fue cuando. Entonces no es el mismo, no es el mismo. Vale, no, vale. es esta. Mira. Es esta, vale. Mira. Vale, es que yo Battle of Siversky Donetsk, o como se pronuncia, sí. perdón. No, les dejaron pasar, luego volaron los puentes y nada, No, la cosa es, tú fíjate, en aquella época, estamos hablando de mayo del 22, que ahora nos parece un siglo, pero es que tecnológicamente en cierto sentido lo es.
todavía unos y otros, pero sobre todo los que tenían en ese momento la iniciativa que eran los rusos, se podían plantear el cruce de un río utilizando pontones, pensando que a lo mejor si el movimiento era lo suficientemente rápido, los otros no disponían de recursos de inteligencia para poder captar a tiempo, no hablemos ya de la locura del tiempo, en tiempo real, ese cruce, poder ejecutar lo que Lucas nos has explicado muchas veces, que es la operación táctica más compleja y más difícil de llevar a cabo, más cuanto más largo es el río. Aquí, pues, no hablamos tampoco de un río muy bestia, ¿no? Vaya, esto es como un río, a esto lo llamarían en Brasil arroyo pequeñito, ¿no? O algo así. Pues, yo que sé, que será 10 metros de ancho. En fin, esta operación en 2023, un año siguiente, era literalmente imposible y ahora más todavía. ¿Por qué? Porque da igual, a plena luz del día, por la noche, a lo largo de todo el frente hay semejante cantidad de ojos en el cielo que en tiempo real no es que se captaría el cruce, es que se captaría en tiempo real la acumulación de fuerzas para el cruce. Ahora mismo que los vehículos lanzapuentes se sitúen en posición, se van a captar con el tiempo necesario. Hasta tal punto de cambio dramático y disruptivo han llegado las operaciones militares en poco más de año y medio, pensarlo, mayo de 2022. Ahora, y esto, la verdad es que es una tremenda ironía, porque Lucas, hay un temazo con la niebla de la guerra, que espérate tú que en los próximos años la niebla de la guerra más importante no sea la niebla real. ¿A qué me refiero? Cuando la niebla, que no sé si eran nubes extremadamente bajas o algún otro tipo de fenómeno atmosférico, alcanza suficiente densidad, en mi tierra eso es rarísimo, en otras no tanto, ahí no hay forma, con los drones de pequeño tamaño, de poder observar más de lo que den las ópticas. Sobre todo porque ahí van en su contra, en la poca altura a la que van a operar y por lo tanto, ¿cómo va a afectar la visión desde la óptica hasta el objetivo que quieran observar? Si ha habido días de niebla muy intensa, efectivamente podemos estar ante la situación de cierta ironía de que se ha formado una niebla de la guerra, Lucas, pero que sea niebla física de la guerra, que sea la única forma en que los drones dejen de ver. ¿Qué te parece? Hombre, es que vamos a ver, lo he comentado antes, aquí se está generando un problema de falta de capacidad de empleo de ciertos equipos y que tiene que ser sustituido, como tú hemos comentado, por los drones. Y hay que ser imaginativos para evitar que el enemigo, tanto uno como otro, use esos medios. Y como estás comentando, ese puede ser un medio de circunstancias improvisado, pero que pueda permitir una operación, intentar algo así. De todas formas, Juan, cruzar un curso de agua, como ya se vio en esa famosa operación, es muy complicado y por mucho que lo enmascares, es muy complicado enmascarar los preparativos, la acumulación de tropas y, como ya dije en su momento, el cruce de un curso de agua, aunque sea de esa entidad que no parece gran cosa, es muy complicado. No, totalmente. Y quedó demostrado hace un año y pico. O sea, quedó Claro, pero demostrado. tú fíjate, era muy complicado antes con mucho menos medios de observación. ¿Ahora qué sería? Bueno, imposible prácticamente. O sea, si Claro, antes ya era casi imposible y se demostró, ahora ya imagínate, es que antes de que empiecen a plantearse cruzar, ya las están zumbando, con lo que sea. efectivamente. Y ahora, por favor, Jordi, recupéranos el mapa de los alrededores de Abdipka. Haz un poquito de zoom out para que podamos ver. Es que estoy aquí en Marinka, voy a cambiarlo y voy a colocar un segundo. Dame un Vale, es segundo. que Voy esto a subir. cuando veamos el mapa, Ahí. ahí lo llevamos. Fijar, ese zoom está fenomenal. Manténlo, por favor. Fijaos los dos, por favor, en el terreno que queda hacia el oeste. Peor que hacia el este, en cierto sentido, aunque hacia el este tampoco es manco. Si cada curso de agua nos encontramos con semejante festival del humor, en esta tierra tan repleta de ríos y riachuelos, si ya de por sí el movimiento era muy difícil, porque se piensa, Ucrania muy plana, sí,
pero el río es un problema de verdad. Lo que a mí me está diciendo es que una vez que lleguemos a primer, segundo, tercer curso de río, se acabó. Es literalmente imposible. Si en zonas donde no hay demás. Bueno, pero fijaros, han entrado un poquito haciendo zoom in en el norte de Abdiska, por favor. Es que justo antes hay un reservorio, pequeño pantanillo, una lagunilla que tienen ahí de agua, pero antes de eso no hay un único curso que no desconozco la anchura que puede tener. Parece que está ahí muy domesticado ahí con sus pequeñas presitas y sus cosas. Pero si llegar hasta aquí puede haber costado perfectamente bastantes miles de bajas a las fuerzas rusas, imaginemos lo que significa ir hacia el oeste. Una vez que se cierre, que pongamos por caso que acaba terminando de cerrarse esta bolsa, porque recordemos, parece ser que Zaluzhny había pedido que Avdiivka no fuera otra Bakhmut, porque aquí hay que recordar también una cuestión. Bakhmut supuso una victoria cuestionablemente pírrica para las fuerzas rusas. Digo cuestionablemente porque supuso básicamente el fin de los músicos, las pérdidas fueron catastróficas, perdieron otro tipo, o sea, tuvieron unas bajas terribles con unidades tanto de presidiarios como alguna de unidades de choque, pero cuidado, porque Bakhmut le supuso una sangría a las fuerzas ucranianas no pequeña, precisamente. A mí me parece creíble que Zaluzhny haya llegado a hacer una petición así, porque llegados a cierto punto, primero, esta ciudad como Bakhmut no es una ciudad, es un punto en un mapa, pero es un montón de ruinas. Ahí, vamos, apostaría que no debe quedar un solo civil. Y segundo lugar, más allá de causarle bajas a las fuerzas rusas, ahí tiene que entrar un cálculo de cuántas bajas se puede asumir por parte de las fuerzas ucranianas. En cualquier caso, ahora es un tema que no habíamos tocado mucho, pero creo que la meteorología va a ganar un protagonismo creciente, por lo que acabamos de comentar. Va a ser la que va a decidir el alcance de la inteligencia en tiempo real y con situaciones que no se pueden resolver. Y no me lo invento. Tú levantas un DJI del tipo que sea, aún el más chiripiti flautico con las mejores ópticas, y como hay una niebla densa no ves un pijo porque no puedes. Y en ese caso, las fuerzas sí que se pueden mover si la niebla llega a nivel del suelo. Pero si no, noche y día ya da lo mismo. Ahora mismo tú puedes entrar en las tiendas chinas, mientras no cambian las cosas, y adquirir un sistema térmico, o sea, de infrarrojo muy lejano, por 300 euros. Como bien lo sabe Lucas, aun los sistemas más básicos de 320 por 200 píxeles, hace no muchos años le tenías que añadir no un cero, 2 ceros a esos 300 euros. Ya tú vas a señor chino y por esos 300 pavos te lo pone en tu casa, literalmente lo de ponértelo en tu casa. Noche y día, ya es que además, fijaros, y con esto acabo, en tiempos, una de las grandes ventajas de las distintas coaliciones occidentales y también de las fuerzas israelíes era el dominio de la noche, mientras sus sucesivos adversarios en la noche lo pasaban marrón, porque en el mejor de los casos disponían de sistemas de iluminación por infrarrojos y muy poquito más. Desde finales del siglo pasado, incluso desde principios de los años 90, la noche era un dominio occidental. Eso se terminó. De hecho, tanto es así, y no me lo invento, cámaras de muy alta sensibilidad nocturna, que estamos hablando de que pueden distinguir hasta un máximo de 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a menos 5 lúmenes, cuestan menos de 100 euros. El único tema es o niebla o que caigan chuzos de punta con el mismo efecto o peor, porque ahí tenemos el tema de que los drones tan baratos y que están ganando tanto protagonismo o reciben un trato muy cuidadoso por parte no solo del fabricante, sino del maker que lo mantiene, o no está impermeabilizado. Tener un dron que tenga un rango de protección atmosférica, el rango IP famoso, como el que veis en los móviles, un rango X7, X8, pues eso fácil no es y barato no es. Y si llueve de verdad, pues el dron se tiene que dar en el suelo. El dron muy barato. Pero Juan Luis, estáis comentando ambos que, bueno, Ucrania y en este punto es una gran llanura. Yo no sé hasta qué punto eso es una desventaja.
Porque quizá en la Segunda Guerra Mundial se podía avanzar, pero en un lugar en el que hay una gran llanura y en el que vemos además praderas, vemos campos de trigo y lo único que vemos son líneas de separación de árboles, no hay lugar donde ocultarse. Pero tienes ríos, Jordi. Es que cada río lo tienes que cruzar. Y si antes de eso las fuerzas en retirada van volando los puentes, tienes que utilizar un lanzapuentes o algún otro tipo de medio para cruzar. Y en cada cruce te van a estar esperando. Que fíjate, aparte mira ese mapa. Esa llanura, Jordi, esas zonas planas, evidentemente, yo entiendo que en este caso, por ejemplo, los ucranianos habrán establecido lo que se llama un plan de obstáculos, que habrán ido estableciendo, principalmente a base de campos de minas y otra serie de sistemas, con la finalidad, además, de intentar canalizar a las fuerzas rusas cuando entren ahí hacia donde a ellos les interese. Eso es lo que en tu plan de defensa tienes tu plan de obstáculos con la finalidad, ya digo, de intentar canalizar al enemigo hacia las zonas que a ti te conviene que vayan. Entonces, no creamos que esa zona plana, ¿vale? Tiene dificultades para ocultarte, para enmascararte, pero no va a dejar de tener zonas minadas, con fosos, en fin, intentando ralentizar el avance de los rusos y tratando de canalizarlos hacia donde les interese a los ucranianos. Bueno, si os parece, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría preguntaros algo muy simple. Si cae Avdiivka, y voy a alejarme en el zoom para que veamos qué hay detrás, entre comillas. Lucas, si cae Avdiivka, ¿después qué? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues yo creo que vendrá esa fase que tú has comentado antes de transición o de estabilización por un tiempo. O sea, no creo que después de Avdiivka esperemos ninguna operación similar ni nada por el estilo. O sea el momento de echar el freno y repensar todo. Por parte rusa, es lo que yo creo. ¿Y Ucrania, tú crees que tiene capacidad para entrar a la ofensiva antes de hacer la movilización que tiene pendiente de aprobar legalmente? ¿O no puede entrar a la ofensiva como hizo en verano de 2023? No ya solamente un tema de personal, que también, sino que ha quedado demostrado que en este conflicto y con el sistema defensivo que ha ido haciendo Rusia y tal como está la situación, no podemos esperar que una ofensiva, como siempre la habíamos pensado o imaginado, y a gran escala, sea la forma más efectiva de ganar la partida a los rusos en ciertos puntos o de romper el frente. Eso no va a ocurrir. No creo que vayamos a ver una ofensiva con una división o dos brigadas atacando un punto para romper el frente y avanzar. Con lo cual, esto va a ser algo mucho más lento. En cierto modo, lo he dicho antes, una guerra de desgaste en todos los órdenes. Y yo creo que Ucrania se va a centrar más ahora en hacer lo que hemos visto esta semana. Atacar el corazón de Rusia si puede, con los medios que pueda, golpeando la infraestructura económica y dándole a Rusia donde más daño le puede hacer a día de hoy. Eso le hace más daño a Rusia quizás o le genera más beneficio a Ucrania que el machaque constante de la picadora de carne en el frente de fuerzas rusas. Entonces creo que por ahí Ucrania ha encontrado un camino que sí puede llevar a dar ciertos frutos en un momento dado.